Vamos a ver también lo que vendría a ser la ruptura de membrana, las infecciones medulares. Todo esto es lo que podemos ver en una paciente gestal. Las patologías que puede presentar ella. La bibliografía que vamos a llevar, chicos, es un libro de Schwartz. El libro que llevaron en obstetricia 1, que es este de acá. Este de acá es el libro de Schwartz. Lo que está en las diapositivas, yo lo saco de acá del libro y les complemento con un libro de emergencias que manejo y el libro de soporte vital avanzado en la gestante, que es de la escuela americana. No necesitan comprárselo, yo se los pongo en las diapositivas. La base es esta. Si ustedes tienen el Williams, también nos sirve, que es lo mismo que nos dice Schwartz, pero un poquito más extenso. También podemos usar el Buranga o el Mirra. ¿Cómo va a ser nuestra evaluación durante el semestre? Vamos a tener dos parciales, el primer parcial y el segundo parcial, ambos por 25 puntos. 35 puntos es el examen final. En el examen final es de todo lo que hemos avanzado durante el semestre, con más del 75% de su asistencia a la clase teórica. 5 puntos de asistencia a las clases teóricas y 10 puntos trabajo de investigación. Una vez se cierran las inscripciones, van a organizarse de grupos por afinidad. Ustedes van a armar sus propios grupos de acuerdo a la cantidad total que seamos y yo les voy a entregar el tema. El tema va en una monografía. No podemos hacer un trabajo de investigación porque necesitaríamos más tiempo para recolectar datos. Entonces vamos a hacer un tipo de monografía de acuerdo a los temas que yo les entregué. El primer parcial es de todo lo que se avanza hasta un viernes antes. Es decir, el siguiente viernes es el primer parcial, su examen es hasta el que avancemos hoy. El segundo parcial es desde después del primer parcial hasta un viernes antes del segundo. La teoría la voy a dar acá con casos clínicos. Ya les expliqué que la materia es patología, entonces son casos clínicos. El examen práctico normalmente lo hago con casos clínicos o les pido indicaciones de tratamientos de acuerdo a lo que yo les voy explicando. Si ustedes quieren, de acuerdo con todos, lo tomamos el mismo día del teórico acá, o si no, en el hospital en su respectivo horario de práctica. Ya eso lo vamos a ir hablando cuando estemos todos. Las prácticas son en el hospital de la Pampa de la India. Comienzan este martes que viene. Van a ver sus grupos. Normalmente el convenio de las universidades como los hospitales públicos son de grupos reducidos. Y ustedes son hasta 10, ¿verdad? De su grupo, entonces se van a poner de acuerdo para que un martes vaya a la mitad y el otro martes vaya a la otra mitad y así sucesivamente. Necesito que vayan de blanco con el credencial de la universidad o si van a ir de civil con su bata, con su maní. Necesito que lleven barbijo, necesito que lleven un par de botas descartables, un gorro y un pijama extra por si vamos a entrar a quirófano. A quirófano, si la pediatra no tiene alumnos, entran dos conmigo a ver, ¿ya? También ustedes, si quieren hacer turno los días viernes noche, también pueden ir a hacer turno, no hay ningún problema. De a 2 personas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Bueno, el otro viernes es su evaluación diagnóstica. ¿Okay? Evaluación diagnóstica abarca todo lo que tenga que ver con la mujer, con la gestante, o sea que hablamos de anatomía, anatomía, revisamos todo. Va a ser por Teams, por si acaso. Los que no están en el Teams, les pido por favor que se enlacen a su grupo de obstetricia, porque solo habían 8 hoy en el reloj. Bueno, entonces vamos a comenzar con el avance si no hay ninguna duda hasta acá. La unidad 1, como les dije, está uno de los temas que vendría a ser hemorragias en la primera mitad del embarazo. Estamos hablando de aborto, de embarazo ectópico y de hemorragia tiforme.
ocular, doctora? En la región ocular de las trompas de falopio. ¿Cuántas regiones tienen las trompas de falopio? ¿Cuántas? Ya, ¿cuáles? Ística, Ocular. ampular, fibres, creo que es, ¿no? ¿Y cuál más? La que dijo 4. La cara de Ística. intersticial, las fimbrias. Perfecto. Bueno, entonces, eso vendría a ser la fecundación. Si yo les pregunto qué es fecundación, ustedes me van a decir que es la fusión de dos células haploides para convertirse en una célula diploide y se va a producir en las trompas de falopio en la región ocular. Se define clínicamente el embarazo desde el primer día de la última menstruación, pero no quiere decir que ese día es cuando estamos embarazados. La concepción se va a producir aproximadamente 2 semanas después de lo que se produjo la última menstruación, el primer día de la última menstruación. La implantación se va a producir aproximadamente a los 23 días después del inicio de esta menstruación, es decir, 8 días después de lo que es la concepción. Normalmente se les pasa a las pacientes que no han planificado un embarazo, que dicen, doctora, yo sangré. ¿Qué característica tenía ese sangrado? Era escaso, era poquito, dicen, era oscuro. Ese sangrado es el sangrado de la implantación. No nos olvidemos que el embarazo se va a producir en la región ocular, pero él va a migrar. Va a migrar, va a ser 2, 4, 8, 16, 32 y se va a convertir en una módula. Luego esta módula va a convertirse en un blastocito y se va a implantar todo. ¿En qué parte del útero? En endometrio. En el endometrio. Exactamente. El endometrio, chicos, que es la parte central del útero, cuando no estamos embarazadas, él se engrosa, no nos embarazamos y descama y vendría a ser la menstruación. Pero si nos embarazamos, él se va engrosando y se va preparando para recibir a este embrión. Se hace como un colchón para recibirlo. ¿Ya? La edad gestacional en el primer trimestre la vamos a calcular de acuerdo a la longitud cefalo-caudal. O le dicen también cefalo-rabaril, no sé si han escuchado, que se ven en algunos libros como LCC o LCE. Entonces, por la longitud cefalo-caudal vamos a saber cuánto la gestación está causando la base. ¿Alguna duda? Listo. Acá les he puesto esta tabla que habla de signos del embarazo temprano. Cuando la paciente tiene de 3 a 4 semanas, puede ser el ciclo de implantación o el engrosamiento. Hay pacientes que tienen una prueba de embarazo positiva, pero solamente se ve el endometrio que está engrosado. Entonces se le va a pedir un control ecográfico en 15 días. Cuando la paciente ya tiene 4 semanas, ya se puede ver trofoblasto. Y si le hacemos doble el color, es decir, si le damos color a la ecografía, este va a ser positivo. De 4 a 5 semanas ya se va a poder ver el saco gestacional siempre y cuando la HCG sea de 1500 a 2000. De las 5 a las 6 semanas vamos a poder observar el saco vitelino. Esta vendría a ser el saco gestacional, toda la bolsita más grande. Esta pequeña vendría a ser el saco vitelino o vesícula vitelina, que también se le llama. Y a las 5 o 6 semanas ya vamos a poder ver el embrión con actividad cardíaca. En esa fotografía que les he puesto ahí a ustedes, se puede ver el saco gestacional, la vesícula vitelina y se le puede ver también al embrión. Doctora, ¿embrión sería este ahí? El embrión vendría a ser este de acá. Este como cristal que tú ves, como un redondito, esa es la vesícula vitelina o saco vitelino. Muchas veces no se ve todavía el embrión, pero ver una vesícula vitelina, tú le das tiempo y un control ecográfico nuevo. Ya, no es de que no hay embrión, pero sí la vesícula y tú dices, no, este embarazo no sigue su curso. Te das un tiempo para repetir
salir la ecografía y ya se vea el embrión. Ahora te voy a mostrar acá hallazgos ecográficos que nos dan un diagnóstico precoz de un posible fracaso del embarazo. Cuando tú veas ecográficamente que la longitud cefalocaudal es mayor a 7 milímetros y no hay embriocardia, te dice que ese embarazo probablemente no va a seguir su curso. Cuando el diámetro de la bolsa embrionaria, es decir, el saco gestacional, es mayor a 25 milímetros y no hay embrión. Cuando hay ausencia de embrión con embriocardia, después de 2 semanas de una ecografía en la que se vio un saco gestacional. Vemos el saco gestacional, pensemos a los 15 días de una ecografía. Ahí ya debemos tener un embrión con embriocardia. Si después de 15 días sigue tal y cual el saco gestacional, pues bueno, este embarazo no va a seguir su curso. Luego también la ausencia de un embrión mayor a las 6 semanas. El saco dice 6 semanas, la fecha de la última menstruación nos da para 6 semanas y no hay un embrión, entonces probablemente hay un fracaso del embarazo. Este cuadro, chicos, se lo he sacado del libro del ANSO, que es de la Escuela Americana, ¿ya? Que es la última actualización que hay. Ahora vamos a hablar de aborto. ¿Qué es aborto, doctora? Aborto es... ¿Han visto un eco, verdad? ¿Qué es aborto? ¿Quién sabe? A expulsão do feto pelo canal vaginal menor do que 22 semanas e menor de 500 gramas. Ok, entonces, viene a ser la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 según el libro de Schwartz y la OMS dice antes de las 22 semanas con un peso menor a 500 gramos. Eso es aborto. 20 o 22 semanas es válido como concepto porque se manejan ambos. ¿Ok? Las causas. La principal causa de aborto, del aborto espontáneo, van a ser las causas ovulares, es decir, alguna malformación, alguna cromosomopatía que tuviera el embrión. Las más frecuentes son las trisomías. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Qué trisomía es una media tabú? 21. Ok. Después tenemos las causas maternas, pueden ser las anomalías uterinas, esos úteros que tienen, que son úteros bicornes, que son úteros bidelfos, los leioniomas, que van a ocasionar una deformación porque van creciendo. La mayoría de los miomas crecen a medida que el embarazo va aumentando. ¿Por qué? Porque son hormonodependientes. ¿Y qué hormona va a estar elevada en el embarazo? La HCG. Entonces, algunos miomas crecen junto con el embarazo. Otros quedan ahí, no persiguen, pero son causas de aborto de estos miomas. La edad. ¿Cuáles son los extremos de la vida en una mujer? Son los menores de 15 años y los mayores de 35. Son más riesgos de que terminen en un aborto. Las infecciones pueden ser urinarias, pueden ser vaginales, van a causar que las bacterias de los procesos infecciosos liberan lo que viene a ser la toxina A y se va a producir mayor prostaglandinas. ¿Y qué va a hacer la prostaglandina? ¿Qué va a hacer en el útero la prostaglandina? Va a contraer, va a provocar contracción. Entonces eso nos puede llevar a un aborto. Las funcionales tenemos la diabetes, tenemos la endocrinopatía, inmunológicas tenemos la tropofilia, las autoinmunes, tenemos el síndrome antifolipídico, la incompatibilidad ABO como causa, los traumatismos, paciente que se cayó de su propia altura, paciente que sufrió agresión física, algún accidente de tránsito. Luego, entre las drogas y los tóxicos tenemos el uso del alcohol, de la cafeína, del tabaco, inhalación con plomo, pacientes que embarazadas en los surtidores, el tema de la gasolina, que inhalan involuntariamente puede causar. Y también el libro les habla de las causas psicológicas, pacientes que son infértiles, que tienen el deseo de un embarazo,
oxato, usamos la iosina, ambos actúan a nivel del músculo liso, lo vas a relajar y de esa manera no va a haber contracción. Podemos usar también la indometacina y la progesterona. Siempre se les hace así laboratorios, buscando que haya alguna infección y ya ahí se tendrá que internar si es que hay alguna infección urinaria que hay que tratar con antibióticos, o también podemos mandarle a la casa con un tratamiento ambulatorio. Ahora, si es un desprendimiento mayor o es una paciente que no puede hacer reposo en la casa, que esa paciente se interna. A la paciente internada le vamos a indicar su vía, siempre paciente que esté internada, aunque no sea para hidratación, esa paciente debe tener una vía permeable. Porque si es una amenaza de aborto y si no da resultado el tratamiento y ya persiste con el sangrado y comienza a sangrar más, ahí entre el estrés se colapsa el vaso y a veces es más difícil poder canalizar. Entonces siempre se tiene que tener una vía permeable. Aunque sea solo a 14 gotas, es para tenerla permeable, pero la debemos de tener. Vamos a indicarle a esta paciente los antiespasmódicos, como ya le expliqué. Puede ser el propinoxato, puede ser la iosina, ambos vienen en presentaciones de ampolla y de comprimidos. Los comprimidos vienen de 10 miligramos y las ampollas vienen 1 ml, 10 miligramos. ¿Ya? Se da cada 8 horas. La progesterona viene en presentaciones de 100, de 200 y de 400 miligramos. Se da, normalmente hacemos el tratamiento con 200 miligramos cada 12 horas. Su presentación es una cápsula blanca, con un óvulo que colocamos vía vaginal, ese es el tipo de presentación. Cuando la paciente no lo tolera por la vía oral y ya no hay mucho sangrado, la misma cápsula blanca la puede usar vía vaginal. Porque la mayoría de las pacientes que usan la progesterona van a referir náusea, vómitos, malestares gástricos. Luego vamos a usar la indometacina. ¿Qué es la indometacina? ¿Quién sabe? Es un AINE, es un antiinflamatorio en este video. Viene en presentaciones de jarabe, de tabletas, pero también viene en supositorio, que es lo que vamos a usar en la
desaparecimento sería, doctor. Exactamente, el acortamiento del cuello. Normalmente, ¿cuánto mide el cervix? Lo normal. De 3.5 a 5 centímetros, es lo normal del cervix. Cuando esto está más corto, se está acortando, se está buscando. Cuando mide de 2.5 o menos de eso, estamos hablando de una incompetencia del cervix. Ya, que más adelante vamos a ver un tema de incompetencia cervical, pero lo normal es de 3.5 a 5 centímetros. Si ese cuello está borrado, es decir, adelgazado, acortado, está dilatado, estamos ya hablando de un aborto inevitable. Algunas veces hacemos una ecografía y se ven las membranas como un reloj de arena. Hay una parte de las membranas adentro de lo que viene a ser el útero y hay otra parte que ya está en el canal. Entonces se llama imagen de reloj de arena. Cuando estamos hablando de un aborto inminente, un aborto inevitable, el dolor que refiere la paciente es intenso y es sostenido. Va a haber una hemorragia vaginal abundante con coágulos y hacemos el tacto y va a haber modificaciones cervicales. ¿Qué es el aborto diferido? El aborto diferido también es llamado aborto retenido, huevo muerto, míser aborto, también le dicen algunos. Es cuando el feto o el embrión está muerto. Hacemos una ecografía y no hay latido cardíaco. Probablemente en una anterior sí tenía y en la nueva ya no hay un latido cardíaco. El cervix va a estar cerrado, chicos. No va a haber modificaciones cervicales. Es más que todo un hallazgo ocasional. Paciente que va a un control y se ve que ya no hay latido. El aborto en curso es algo anterior que hemos mencionado del diferido, pero va a comenzar la paciente a perder lo que es líquido, va a comenzar a eliminar restos, va a poder ver. Algunas veces hasta dicen que he botado como carne de cimeria, que es lo que está eliminando, son trocitos parciales de lo que viene a ser el huevo. El aborto incompleto es aquella paciente que vino los dolores, salió de la casa y va a recibir la consulta y ya solamente se ven restos ovulares de la ecografía. O algunas veces hacemos el tacto vaginal y ahí palpamos lo que son los restos y podemos extraer para que pare un poco el sangrado para que podamos meter a quirófano a hacer una limpieza. Y el embarazo anembrionado. Hay un saco gestacional, pero no hay embrión. ¿Qué conducta vamos a tomar en todos los tipos de aborto que hemos visto? Se va a hacer una ecografía, se va a internar a la paciente de la ecografía, más que todo es para ver si hay restos aún o si no hay, para ver si el saco gestacional realmente no tiene embrión, porque en la parte pública, chicos, las pacientes llegan con una ecografía de afuera y nosotros debemos de confirmar que no hay embrión, que no hay latido. ¿Ya? Entonces hacemos la ecografía, internamos a la paciente, pedimos los laboratorios prequirúrgicos, serían porque se va a hacer una limpieza. El prequirúrgico es un hemograma, un coagulograma, un grupo sanguíneo, VIH y BDR. Es lo más rápido que necesitamos. Obviamente, si ustedes la ven a la paciente histérica o como alguna cosa, van a pedir más laboratorios de acuerdo a lo que vean en la paciente. Se va a hacer antibióticos. Los antibióticos son una profilaxis. Como va a haber una manipulación, hacemos una profilaxis. Normalmente la hacemos con cefazolina de 1 gramo, colocamos 2 gramos endovenoso previa prueba de sensibilidad. Ningún antibiótico antiespasmódico colocamos directo. Siempre hagamos una prueba de sensibilidad porque la paciente puede ser alérgica. ¿Ya? Una vez Doutora, e se é alérgica, que va? cambias, por ejemplo, cuando son alérgicas a la amoxicilina, a la cefalosporina, usamos eritromicina, que es la primera. Tienes que modificarla, ¿no? Y normalmente la cefazolina en los abortos es como un prequirúrgico, una profilaxis antibiótica, porque en el post-procedimiento sale con ciprofloxacin. ¿Ya?
Doctora, en este caso, ¿cuál es más utilizado, el Wii o Ameo? Se dice que el AMEO se hace hasta las 12 semanas y el LUI se hace hasta las 22. Pero mucho depende de cada especialista. Por ejemplo, nosotros en el hospital, si vemos que es abundante el resto, hacemos de grado, cuando hay bastante. Cuando son cesáreas anteriores, iterativas, hacemos AMEO. O cuando son periodos intergenésicos cortos. ¿Qué es el periodo intergenésico? É o final de um parto para o começo dele. Exactamente. Y hablamos de corto cuánto. Menos de 2 años. Perfecto. Ahora, toda paciente RH negativa que ha tenido un aborto debe recibir 50 microgramos de lo que vendría a ser la inmunoglobulina antiviral. ¿Han escuchado eso? Paciente que tiene un aborto o paciente que ha tenido un bebé que es negativa, se le debe colocar lo que es la vacuna antiviral, la inmunoglobulina antiviral. ¿Ok? ¿Preguntas? Esse anti-D, doutora, me serviria para? Dime. Esse anti-D, para que me serviria? Cuando la paciente tiene el grupo negativo, porque tú no sabes qué grupo tenía el producto, entonces puede haber un cruce y ella hacer alguna alteración. Para o En los segundo siguientes parto, não tem embarazos, problema, no segundo embarazo. para el siguiente embarazo, siempre se debe de vacunar a las pacientes que tienen. Tenga 3 embarazos, en los 3 embarazos reciben la vacuna. ¿Ya? Ahora tenemos el aborto infectado.
se hace em quirófano ou não? Ou só é com espéculo? Não se hace isso. Te soy honesta, nosotros hacemos el quirófano bajo sedación endovenosa, porque duele, pues, ¿no? Sim. Cuando se hace, algunos colegas hacen armeu sin sedación, solo con anestesia local. La anestesia local nunca se coloca a horas 3 ni a horas 9, porque pasan los vasos. Se debe colocar horas 4 y horas 8. Pero la paciente igual lo siente, chicos. Entonces, solo imagínense entrar y eso absorbe, pues, ¿no? Es algo que te está succionando. Entonces, ellas se quejan de dolor. Pero nosotras en mi turno normalmente lo hacemos con sedación, para que no sienta, pues, la paciente, ¿no? Porque duele, se quejan, algunas lloran, se mequinan. Entonces, ni ellas ni nosotras trabajamos bien. Porque tú estás ahí y comienza a tirar. Pero sí hay colegas que lo hacen solo con local. Qual o tempo para não chegar a uma sepse? Quando chegar a sepse, não? Se Mira, deixar. No te puedo decir un día, 2 días, 3 días, no puedo. Porque hay pacientes que te dicen, no, yo sangré hace 3 días, pero probablemente tenían una infección urinaria, probablemente tenían algún otro proceso infeccioso, entonces ya ellas venían con eso. ¿Me entiendes? Porque hay pacientes que van hasta 3 semanas después. O sea, no te puedo decir, tenemos que hablar o sospechar un séptico después de 7 días, 8 días, no. Porque hay que ver si la paciente no cursaba con algo, hay que ver los laboratorios, porque laboratorialmente también, ¿qué vas a encontrar en un hemograma para pensar en una infección? Ya. ¿Qué va a pasar con el leucocito? ¿Va a entrar? De la fórmula leucocitaria, doctorita, ¿qué encuentras en la fórmula leucocitaria? Linfocitos, monocitos, segmentados, vasófilos, cuando vemos que hay un desvío a la izquierda, cuando decimos que hay un desvío a la izquierda, ¿cómo te llamas? Reinaldo. Reinaldo. ¿Cuándo decimos que hay un desvío a la izquierda? Linfocitos altos, é isso. Cuando los segmentados están elevados. ¿Qué quiere decir que hay un desvío a la izquierda? Ya, está elevado, pero la presencia de qué? Bacteriano. Pero ¿qué? Os caiados. Cuando hay un desvío a la izquierda, cuando hay una mayor cantidad de segmentados, es que hay mayor cantidad de células inmaduras Sí, que claro. están tratando de defenderse. Sim. Entonces tenemos que ver el hemograma. Luego, ¿qué parámetros manejas para pensar que es una sepsis? Una leucocitosis, unas plaquetas elevadas. Entonces, hay que ver. Algunas pacientes dicen, no, solamente me duele, me da de orinar, digamos, ¿no? Y de ahí comencé a sangrar, pero pensé que era mi menstruación. Se van a topar de 10 pacientes con 8 que le dicen, yo pensé que era mi menstruación. Y tú ya comienzas a charlar con ellos y ya te van confesando que vieron que botaron con un pedazo de carne, ya ahí tú vas a hablar. Pero no te puedo decir, Reinaldo, tantos días para pensar que es Solo con base en un clínica, laboratorio. laboratorial, mano. O sea, tú haces el tacto, es un olor que uno Então, se confunde. está em um pueblo lejos, dá tempo de ligar cá em primeiro nível, alguma coisa assim? Cuando la paciente normalmente por Reinaldo va a acudir al centro de salud cuando ya tenga medical, Sim. ya, o sea, cuando ya no pueda ella misma con su vida o buscar ayuda. Sim. Obviamente que si tú estás en algún pueblo y la paciente sangró, tiene mal olor, está con fiebre y todo, tú tienes que iniciar inmediatamente antibióticos porque si estamos hablando de dolores, vas a llegar en 8 horas acá. Sim. Porque no te va a agarrar ningún otro centro, en el camino no te van a aceptar. Te van a decir, siga su trayecto, ¿entendés? Sim. Porque nadie se quiere complicar. Pero tú inicias tu antibiótico, Yeah. haces pruebas. Sí o sí pruebas. No me vas a poner, aunque la paciente te diga, yo no tengo alergias, Tem que ser. tú le tienes que hacer la prueba. Pruebas.
Y acá tenemos el aborto completo. Es aquella paciente que ni sabía que estaba embarazada, si ustedes quieren, o sabía, presenta sangrado, viene un dolor intenso, y luego de que alcanzó ese acné, o sea, el mayor dolor, termina de sangrar y se acabó todo. Se hace una ecografía y no hay nada, pero sí tenía una prueba de embarazo positiva. En el aborto completo, si no hay nada, a veces algunos colegas le dan su antibiótico para que vaya para la casa. Podemos dar una ciprofloxacina. ¿De cuánto es la ciprofloxacina? ¿Cómo te llamas? Brian. Brian. ¿Cuánto viene la ciprofloxacina? 500. ¿De cuánto es la cipro, chicos? Acá. 500. 500 de la vía oral. ¿Y la endovenosa? 2. 200. ¿Ya? ¿Será cada cuánto la cipro? Cada 12 horas. ¿Ya? ¿A qué familia pertenece la cipro? Claro. Bueno, sigamos con Estamos aborto. necesitando mucho tiempo. Un problema. Aborto recurrente, su libro de Schwartz dice que es la pérdida de 3 o más abortos espontáneos sucesivamente. Eso dice Schwartz. 3 o más. La última actualización habla de 2 o más abortos y se considera consecutivos. No es que perdió uno y luego se embarazó, tuvo su hijo y volvió para el no. Todos sus embarazos han sido pérdidas. Ahí hablamos de un aborto recurrente. Cuando tenemos un aborto recurrente debemos estudiar minuciosamente a la paciente y buscar la causa. Puede ser una incompetencia cervical, puede ser una malformación uterina, puede ser una toxoplasmosis, puede ser un síndrome antifosfolipídico. Entonces hay que estudiarla bien a la paciente cuando hay 2 o más abortos. ¿Cuáles son las complicaciones? Cuando no se hace bien la limpieza, lo que les decía, cuando es un aborto infectado, un aborto séptico, normalmente hacemos la limpieza, pero como se va a quedar internada esa paciente, hacemos un control ecográfico para ver si no ha quedado algo. Porque a veces también de entusiasmarnos, ¿verdad? Como mencionar, retención de los anexos ovulares, infecciones, hemorragia. Esta hemorragia nos lleva a un shock hipovolémico. Cuando son abortos provocados y no saben el manejo del misoprostol. ¿El misoprostol qué es? Es un análogo de la prostaglandina E1. ¿El misoprostol ustedes saben para qué fue hecho? ¿Para qué fue hecho el misoprostol? Para la gastritis. Lo hicieron para la gastritis, consumían las gestantes y ahí vieron que provocaba contracción. ¿Ya? Entonces se quitó para el tema de la gastritis. Cuando no saben usarlo las pacientes, y se toman y se colocan. No se toman una, se toman 4, se colocan 4 y vienen los efectos adversos. Sangrado, primero los cólicos intensos, alzas térmicas o picos febriles, escalofríos. Cuando nosotros vamos a colocar misoprostol a una paciente, debemos explicarle que va a haber dolor, que va a haber escalofrío, que va a haber unos picos febriles porque son sus efectos adversos. Y cuando se sobrepasa de la dosis hasta deposiciones líquidas, diarrea, ¿ya? Presenta. Van a llegar pacientes a su emergencia con todo lo que le acabo de mencionar, con sangrado y el pequeño detalle que están con diarrea. Entonces ahí ya van a sospechar que usaron misoprostol. Algunas te lo dicen, me coloqué Citotex. Me tomé y me coloqué. Otras lo niegan hasta el último segundo. Pero cuando no se maneja bien, se va a provocar una hemorragia que nos puede llevar a un shock hipovolémico. ¿Cuáles son los síntomas del shock hipovolémico? ¿Cómo se llama? Daya, ¿cuáles son los síntomas del shock hipovolémico? Eso mismo. Braquicardia. ¿Qué va a pasar con la presión? ¿Usted cómo se llama? Fabricio. ¿Cómo vas a ver si su paciente está con un shock hipovolémico? ¿Qué va a pasar? A ver, ¿quién sabe? Hipotensão. Hipotensão
Hipotermia. hipotermia, bradicardia, ¿Qué más? Diaforética. Diaforética, sí. El paciente va a estar así, te van a mirar como que le hayan echado agua porque excita. Está diaforética, está pálida, está taquicárdica, Confusão mental. confusión. ¿Qué van a hacer ustedes con esa paciente en su primer nivel? Hidratação imediatamente. ¿Qué tipo de solución? ¿Le vas a colocar una dextrosa? ¿Qué le vas a hacer? Eu colocava. Sim, normal, doutora. Eu colocava um soro fisiológico. Lactato, fisiológico. Todo. ¿Qué van a hacer, chicos? Le den a una paciente con sangrado, con signos de shock hipovolémico. Ustedes no tienen a qué mandar ecografía al laboratorio a nada. Doble vía, código rojo se llama. Ya, código rojo. Y ustedes lo único que van a hacer es ambulancia, código rojo, o llegar a la ambulancia y van a verificar código rojo y nosotros ya estamos ahí en la puerta esperando. Ya. No se puede mandar ecografía, laboratorio, porque hasta que hagan eso la paciente se fue y no vuelve. Y la última complicación que podemos tener es la perforación uterina. Como les dije, en cualquiera de los tipos de aborto, pero mayor frecuencia en el aborto séptico. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial que vamos a tener es el embarazo ectópico, la mola, varices, pólipo, una cervicitis sangrante, tal vez la paciente tiene algún tipo de úlcera, no una neoplasia del cuello. Cuando se hace una ecografía y no hay nada de ecografía, colocan un espéculo. Colocan un espéculo y pueden observar si hay algún tipo de lesión en el cuello. ¿Ya? Tenemos acá el síndrome icterozoémico de Mondor. Es llamada también la ictericia hemolítica post-aborto y raramente puede haber en el postparto. Es una infección uterina grave. Es más que todo cuando se hizo una maniobra abortiva con material no estéril. Se va a dar por el Clostridium perfringens, que es una bacteria gram negativa anaerobia. Esta va a ocasionar hemólisis, falla renal. Se caracteriza por fiebre, escalofríos, polinia, taquicardia, oliguria. Y existe lo que se llama la triada de Mondor. La triada de Mondor se va a caracterizar por ictericia, hemoglobinemia y hemoglobinuria. El tratamiento del síndrome icterozoémico de Mondor es con antibiótico. Vamos a cubrir gram positivo, gram negativo, anaerobios. Y si no hay una respuesta ante el tratamiento antibiótico, la conducta definitiva es la histerectomía abdominal, es decir, sacar el útero. Cuando no hay. Son pacientes sépticas con alto riesgo de mortalidad. ¿Preguntas? No, doctora. Listo. ¿Qué es el embarazo ectópico? Se las voy a pasar igual las diapositivas. Ya. Antes de que nos vamos, voy a ver quién me puede ayudar para que yo les pase a ella y ya se lo haga llegar a su grupo y cualquier información por ahí. O también se lo subo a Teams, no hay ningún problema. El embarazo ectópico, ¿qué vendría a ser, chicos? Embarazo ectópico es el desarrollo de un feto, doctora, fuera de la cavidad De uterina. un embrión. Sí, de embrión, fuera de. Exactamente. Ya hablamos de que cuando se implanta el leucocito, en el noveno. Sí. El embarazo ectópico es la implantación del embarazo fuera de la cavidad endometrial. Puede ser ovario, trompa, cuello, cicatrices necesarias anteriores. ¿Cuál creen ustedes que es la causa, que es el lugar más frecuente de un ectópico? Na cicatriz. Não nas No, en la trompa, doctora. En la región ocular de las trompas. ¿Por qué? Pregunta. Brian, les dije al principio. Porque acontece a fecundação. ¿Dónde va a haber la Ahí es donde se fecundación? produce la fusión, en la región ocular. El libro habla del 75% de los embarazos ectópicos son de la región ocular. Perfecto. Entonces
va a doler, la paciente va a gritar, porque los fondos del saco van a estar abombados. Eso se llama signo de PROS. Yo les puedo poner en el caso clínico paciente con signo de Lafón positivo, signo de PROS positivo y presión diagnóstica. ¿Qué me van a poner? Roto. Porque me ponen el embarazo ectópico, ¿cuál es? Roto o muy roto. Bueno, esa es la clínica del ectópico. Les llega una paciente a su emergencia, 3 de la mañana. Ustedes no tienen laboratorio, ustedes no tienen un servicio de ecografía a esa hora, con amenorrea, con dolor, con sangrado en caso, PROS positivo, hipotensión, taquicárdica, hay algo adentro. Despachen con los abdominales. Porque es como un grifo abierto. Desde el grifo abierto se bota el agua, ¿verdad? Tal y cual. Se rompió el ectópico y eso sigue goteando. Sigue goteando y sigue goteando. Tratamiento. El tratamiento del ectópico complicado es quirúrgico. Se llama laparotomía respiratoria. Porque ustedes en la ecografía que van a ver sangre. Le van a reportar como líquido libre en cavidad. Nunca se reporta sangre porque la ecografía no ve si es sangre, si es jugo, que es cierto. Le van a reportar como líquido libre en cavidad. El tratamiento es una laparotomía exploratoria. Al entrar, van a abrir y se va a revisar qué hay. Y se va a identificar de dónde sale. ¿Ya? Del no complicado, existen dos. Del no complicado. El medicamentoso y el quirúrgico. El medicamentoso incluye el uso del metotrexato. El metotrexato es un antagonista del ácido fólico. ¿Ya? Va a inhibir lo que es la síntesis de purina y del ADN o el DNA. ¿Ya? Entonces, podemos usar el metotrexato, a la paciente se le explica. ¿Para qué se usa el metotrexato? ¿Quién sabe? Para cáncer. Se hace quimioterapia oral con el metotrexato. ¿Qué va a provocar? Caída de cabello, puede provocar reacción hepática. Entonces uno le explica a la paciente. La teoría dice que el metotrexato, al inhibir la síntesis de purina del ADN, lo que va a hacer es de que no se siga flotando. No, de que no se siga produciendo esto y va a ir como reabsorbiéndose hasta que ya no haya nada. Pero no tiene un 100% de que va a dar resultado. Hay pacientes que aceptan el tratamiento y que al final no reabsorbió y hacen un abdomen agudo y se termina abriendo. Entonces uno le explica a la paciente los probables efectos adversos, se le explica qué es el metotrexato, para qué se usa y que si no hay resultado vamos a terminar en una cirugía abierta. Y el quirúrgico es, se le encontró el tópico y se programa una cirugía, se entra y se lo saca antes de que se rompe. Ahora, si el ectópico está en la trompa, se va a hacer una salpingectomía, sacarla a la trompa. Si está en el ovario roto, va a ser una oforectomía. Porque si se rompió hay que sacar. En un ectópico lo que se saca ya se pierde esa parte. Si se saca la trompa, bueno, solo tenemos el otro lado para el embarazo. Eso sería la conducta que se hace en un ectópico. ¿Pregunta, chicos? A doutora trata com metotrexato alguma coisa? Já tratou alguno com esse Cuando yo era residente, hicieron con una paciente. Con una sola cuando yo hice la caja petrolera en especialidad. No le resultado. Não há resultado. Não. Então, No, isso, ha habido casos que sí, los casos clínicos que tú buscas sí, pero con la única paciente que yo vi que se hizo en la caja petrolera, que era como, vamos a decirlo de forma científica, pero queríamos ver si daba resultados. Sí. La paciente nos aceptó ayudarnos, no le. entonces no es 100% eficaz, ¿no, doctora? Isso só em outros campos. Por eso, Não? hay casos que sí, casos que no. Es como el anticonceptivo. A mí me puede funcionar, a ella no, y la semana pasada el anticonceptivo. E quantas dosagens, doutora? Quantas doses são? Se dice que se coloca al día 1, 3, 5 y 7. 4 dosis intramuscular.
valor como muy caro. Muy caro. Pero el método gestante solo se va a usar si la paciente acepta en esos casos. Que la edad gestacional sea menos de 6 semanas, que el saco gestacional mida menos de 3.5 centímetros, que no haya hemorragia y que la beta HCG esté entre 5.000 y 10.000. Si hay embrión vivo, mira, no tiene indicación. Te lo dice Schwartz, te lo dicen los artículos, le dicen los gringos, le dicen todo. No se puede indicar eso. ¿Qué es el ácido fólico? ¿O para qué tomamos ácido fólico en el embarazo? ¿El déficit del ácido fólico qué causa? Lo que tú dijiste. Alteraciones a nivel del tubo neural, ¿qué patologías va a presentar? Espinal bífido, meningocele, Ei, tem neurologia. Faz muitos anos. Daí foi ruim. Nem me recordo. Você falou da gente. pero eso se llama obstetricia 1. Bom motivo. Diagnóstico diferencial. Yo les puedo poner en el examen, colóquenme dos diagnósticos diferenciales de embarazo ectópico, excepto las hemorragias de la primera mitad. Es decir, que no me van a poner ni molas ni aborto. Diagnóstico diferencial, apendicitis. Algún tipo de TU, de tumor en el ovario. Quiste de ovario torcido, quiste hemorrágico, enfermedad pélvica inflamatoria, son los diagnósticos diferenciales. Muchas veces, chicos, hay pacientes que llegan al servicio de cirugía por el dolor en fosa ilíaca derecha. Se entran los cirujanos con su apéndice y terminamos entrando nosotros tras de ellos porque era un tópico. ¿Ya? Sobre todo el apéndice es la más frecuente en diagnóstico diferencial en pacientes en edad fértil y con vida sexual activa. Doutora, isso é uma falha de anamnese? Te contaré, Que sim. Não, doutora? Que sim. a ver, hace 6 domingos atrás, el domingo de turno, Sim. llegó una paciente a cirugía con su dolor en fosa ilíaca derecha, que tenía náusea, que tenía no sé qué, que tenía no sé cuánto, pero tenía menos peso. Pero ella mantenía el que yo no puedo estar embarazada porque a mi esposo le hicieron la vasectomía. Dependendo dos meses também. Ai, Hace un año atrás. ano? Tá até grave. Sí. Yo sabía de que prueba embarazo, 3 pruebas positivas tenía la señora y los cirujanos dicen, la mandaron por apéndice. No es apéndice, pero ella dice que no puede estar embarazada. Bueno, ya no nos peleemos. Entramos nosotros, si no hay nada, se entra usted. Puede entrar, lo decimos por los cirujanos. Listo, listo. Nos entramos al quirófano nosotros. Me tocaba entrar a operar porque somos 3 notables. De entrada, 2 de estas sacaron. Pura sangre, puro poco. Bien. Y ahí estaba el ectópico. Ahí está. ¿Qué es lo que debo decirle al señor? Vaya al CIE y que CIE le explique. CIE me ha hecho la vasectomía al señor. Las pacientes te esconden información. Con la tecnología ya no hay, porque ellas pueden buscar a ver qué más tengo ahí, qué puedo tener ahí. Entonces, queda dando el apéndice, te da fiebre, te da no sé qué. Entonces, ya no existe. Ahora con TikTok medio, porque hay doctores que hacen su TikTok novel y que explican los síntomas, se les salen con dinero. Ya van a ver, ya van a ir al internado en 6 meses y ya van a ver. Pero TikTok dice te contesta de nuevo. Así que tranquilo chicos, ya van a llegar. No es falta de anestesia, es la paciente que te esconde Se información. engana, tá? Começando. Te marea, ¿entendés? Entendo. Te marea con las cosas que te dice y bueno, tú caes algunas veces. Algunas veces no, porque seguimos ahí, nosotros nos emborrachamos a ellas en la charla y terminan declarando. Entonces no es falta de O anestesia. acompanhante sempre habla, né? Más que todo cuando son menores de edad. Cuando son menores
Su libro de Schwartz nos dice que es una regeneración quística de lo que son las velocidades coriales. Abarca la placenta y el resto del complejo ovular. ¿Es completa o incompleta? La completa, la mola completa, aquella que no tiene ningún tipo de tejido embrionario, es precursora de coriocarcinoma, de cáncer. ¿Ya? Y la incompleta, en incompleta ustedes van a encontrar restos o esbozos de algún feto. No completa, o sea, no un feto completo, pero pedacitos, entre ellos las vesículas. Cuando tenemos una mola, un diagnóstico de mola, que se lo hace por ecografía o porque la paciente lo ha expulsado, es una paciente que eso que ella expulsa o lo que se hace, sacamos nosotros mediante una MEU, se manda a patología. Patología nos va a decir si es completa, si es incompleta, pero con ese resultado patológico ella va al oncológico por ser precursora de cáncer, de coriocarcinoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Se habla de personas mayores de 40, mujeres mayores de 40 años, pacientes que ya tuvieron un embarazo molar o algún tipo de aborto previo. Algunos artículos hablan hasta del uso de anticonceptivos, sobre todo los que solamente tienen progestágeno, pero no te lo explica a fondo. ¿Ya? El cuadro clínico de la mola es que va a ser un útero mayor para la edad gestacional. La paciente va a decir que tiene una menorrea de 10 semanas, pero ustedes miden la altura uterina y tienen una altura de 20 y 22. La HCG va a tener niveles elevados altos. Al tener una barriguita mayor para la edad gestacional, uno va a buscar las partes fetales, va a tratar de ocultar al feto y no va a haber. No va a haber partes fetales, no va a haber ambiente pareal. Aparte que la paciente va a presentar sangrados, metrocárdica. Estas son continuas, son intermitentes, ceden solas, o tal vez ya no ceden. Y el útero va a tener una consistencia blanda. También va a haber una hiperemesis gravídica. Ya vamos a ver lo que es la hiperemesis gravídica, que son los vómitos intensos, pero también la mola presenta una hiperemesis gravídica. Presenta una toxemia gravídica. La toxemia es cuando se nos eleva la presión arterial antes de la 20 semana. Y va a haber, en algunos casos, como la foto que les mostré, la expulsión de vesículas por vía vaginal. Espontánea, ¿no, doctora? Esta disfunción es espontánea. Algunas pacientes en el sangrado botan las ampollitas, las vesículas, porque son unas bolsitas, son unas vesículas. El diagnóstico puede ser por una ecografía transvaginal, que se va a ver esa imagen. La imagen se llama tormenta de nieve, panel de abejas o racimo de uvas. Cualquiera de los tres es lo mismo que eso. El diagnóstico también porque la paciente está expulsando las vesículas y la HCG. En toda paciente se va a pedir una HCG cuantitativa. La mola viene a ser un tumor del trofoblasto y la HCG es producida por el sínsito trofoblasto, por eso es de que va a tener un valor normal. En un embarazo normal, la HCG se duplica cada 48 horas y alcanza su máximo a las 16 semanas. En el embarazo ectópico no va a duplicarse, solo que se va a estancar o va a disminuir en el ectópico. Y en la mola va a ser unos niveles altísimos, que no hay relación con la probable edad gestacional que ella tiene. ¿Ya? Diagnóstico diferencial importante de la primera mitad del embarazo, el poligramios, que es el aumento del líquido amniótico, el embarazo múltiple son diagnósticos diferenciales. ¿Cuál es el tratamiento? Se hace la evacuación del útero, ya sea por legrado o por MEU, se hacen controles ecográficos, se hace un dosaje de la hormona, se hace algunas veces, se comienza cada semana, cada 15 días, cada 3 meses, cada 6 meses, durante 2 años. Y siempre se va a hacer una radiografía del tórax, porque puede ser un coriocarcinoma que
¿Qué le pediría yo? Sí le pediría llegar al segundo nivel. Si no tengo la ecografía, le hago la ecografía cerrada. Si no la tengo, no le voy a hacer. Pero le pediría un hemograma, un ecograma, un grupo sanguíneo, porque probablemente necesitemos sangre, ¿verdad? Sí. VIH, y si tuviera, por ejemplo, la persona dice, ay, estamos con fiebre, tengo tos, y que se sospechara o otra cosa, pedir una prueba de COVID. Si tuviera clínica de COVID. ¿Ya? ¿Qué tratamiento va a hacer, doctorita? ¿Cómo se llama usted? Mónica. Mónica, ¿verdad? Ya, Mónica. No, es un ectópico rojo. ¿Qué se llama cuando abrí y encuera? La parotomía exploratoria. Es quirúrgico el tratamiento. Así va a ser su examen, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen Perfeito, alguna doutora. duda? Altíssimo, doutor, mas Muitas, vamos estudar em muitas. casa. Bueno, todas sus dudas serán resueltas hasta el día viernes antes de su examen. El día del examen no me acuerdo de nada. Exatamente. Están advertidos. Antes 5 minutos de exame, às vezes. Ah, tampoco me acuerdo nada. Quem vai fazer o grupo?